Muy buena tarde, hermanos y hermanas. Le damos las gracias a Dios porque nos ha dado un día más. Como siempre, un día del cual tú y yo no somos merecedores. Porque ciertamente dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, quiere decir que antes del pecado, el hombre y la mujer estaban instituidos en la gloria de Dios. Y como estaban instituidos en la gloria de Dios, eran hijos de Dios, porque manifestaban el carácter de Dios. Pero una vez que el hombre peca, se hace enemigo de Dios. Y para esa relación de amistad, para esa relación de Dios, vuelva otra vez a ser un hecho real, tuvo que el Hijo de Dios venir al mundo en carne de semejanza de pecado para condenar el pecado en la carne. Enemigo de Dios, de manera que tú y yo, que entre Dios y nosotros no haya un abismo de separación que lo crea el pecado. Pero gracias a ese sacrificio de Cristo, del cual tú y yo no somos merecedores, dio su vida por ti y por mí y aguantó. Ahora bien, nuestro tema de hoy es enfrentando y venciendo dificultades. Y para iniciar nuestro tema, vamos a invocar a nuestro Padre Celestial para que no tan solo el Padre, sino el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen en la palabra de Dios, en la presentación de su palabra, de cómo nosotros debemos enfrentar y vencer las dificultades. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos das, por un día más de vida, porque tu paciencia es para tu paciencia es para salvación, y tú buscas que toda alma sea salva. Tú buscas que todo ser humano te escuche y aproveche esta gracia de salvación que es en Cristo Jesús. Señor, en esta hora vamos a presentar tu palabra y te ruego que sea tu Santo Espíritu que use tu santa palabra, que es la espada del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo convenza a cada de pecado, de juicio y de justicia. De manera que el Espíritu Santo nos lleve a reconocer nuestro pecado y nos lleve a arrepentirnos. De manera que en Cristo Jesús obtengamos el galardón que es, y así recibamos también la promesa de recibir a Cristo en el aire y también la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos ubicamos en el libro de Isaías 41. En el libro de Isaías 41, del verso 1 al 20. Y Dios nos da su palabra por medio del Espíritu Santo. Y dice: escuchadme costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Vengamos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiera, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorearse de reyes. ¿Quién los volvió con su espada como polvo, como paja arrebatada por su arco? Lo siguió paso en paso por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayuda a su vecino y dice a su hermano: esfuérzate. El carpintero anima
y el que alisa con martillo al que bate en el yunque, diciéndole, bien está la soldadura. Y luego los afirman con para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. De tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillará montes y los molerás, y collados reducirá a tamo. Los aventarás y se los llevará el viento, los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Sé que está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra. Haré crecer en la estepa cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la tierra áridas cipreses, olmos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan todos que la mano de Jehová hace esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Es decir, Dios mismo está dando su palabra, Dios mismo está dando su nombre y no lo da en vano. Y de qué manera también Dios nos ayuda a vencer las dificultades y a enfrentarlas. Dios tiene varios consejos en su santa palabra y nos dice en su santa palabra lo siguiente. Y nos dice en Génesis 15:1, Dios eligió su siervo Abraham, pero también le dio su palabra. Y le dijo, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Qué otro consejo da Dios en su palabra? Diciendo, cuando Dios oyó al niño, es en Génesis 21:17, cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. La palabra clave que se repite mucho aquí es no temas. Si nos ubicamos en Génesis 26:24, vemos que también dice, esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Es decir,
la palabra clave nuevamente se repite, no temas. Y Dios da su palabra y hace promesa y está dispuesto a cumplirla y la cumple porque Él es fiel. Y nos dice en Génesis 28:12 también que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y sigue diciendo en Génesis 28:15, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Fíjate, el Señor da su palabra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Es decir, si tú te encuentras en este momento en dificultades y yo también nos encontramos en este momento en dificultades, Dios nos da su palabra diciendo que Él no nos hasta cumplir con todo lo que ha prometido. Ahora bien, Dios no abandona al hombre, pero el hombre tiene que obedecer a Dios por fe en la promesa que Dios hace. Obedecer su santa y divina ley por la fe en el Redentor que es Cristo, el pecado del mundo. Y nos sigue diciendo, en Génesis 31:3 dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde esté que yo estaré contigo. Fíjate, si Jacob no hubiese confiado en Dios, tampoco hubiese obedecido el mandato. Aquí se presenta también una lección de obediencia. Dice, vuélvete a la tierra. Es un mandato le da Dios, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Dice en Génesis también 39:2, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. ¿Por qué a José las cosas le salían bien? Dios hace promesa y promete estar con el hombre y no abandonarlo. Pero, ¿qué era también lo que era la causa de que Dios estuviera con José? Además de que Dios es fiel y hace promesa de estar con nosotros, memoria, sé que lo has leído, o si tal vez no lo saben, cuando sus hermanos lo traicionaron, que lo intentaron matar, no tomó represalia contra ellos. No se vengó. Eso es una causa para que también Dios esté con nosotros, porque Dios manda que no de nuestros hermanos ni de nadie, porque Él es el Dios que paga. Mía es la venganza, dice Jehová. También cuando José se enfrentó a las acusaciones sexuales de la mujer de Potifar, dice la palabra de Dios en el capítulo 49 de Génesis que José no quiso y ella todos los días lo acosaba. Y de manera que en un último día que no había nadie, nada más estaban ellos solos, José tuvo que responderle de esta manera, diciéndole que no hay nadie mayor que él en esta casa y todo lo que está en la casa ha sido entregado en su mano, excepto usted, porque es su mujer. ¿Cómo yo le hago este mal a mi amo y peco contra Dios? Entonces ella le agarró el manto y él se le zafó del manto y le dejó el manto en la mano. De manera que ella acusó a José de manera justa. Lo acusó, José fue preso, pero allí en la cárcel Dios hizo que se ganara el corazón a favor de José del carcelero. Es decir, que mientras tú y yo hacemos lo que Dios le agrada por la fe en Cristo Jesús y guardamos su santa y divina ley, por la fe en Cristo Jesús, pero si nos ocupamos de la carne, Dios no estará con nosotros. Dice aquí en otro consejo más de Dios, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Es decir, refiriéndose al mismo José. Y dice aquí, Génesis 42:36, entonces Jacob, su padre, le
ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Es decir, José estaba enfrentando una dificultad. Recordemos que el tema es enfrentar dificultades y venciendo dificultades. Es decir, era una dificultad que estaba enfrentando José por causa de sus hijos, porque él había pensado que José había muerto y tenía temor de que el otro muriera. Pero Dios también le habló a Jacob nuevamente y lo motivó a que fuera donde estaba José a Egipto, de manera que Dios iba a estar con él y de manera que José iba a cerrar los ojos de su padre Jacob. Génesis 46:3 nos dice: yo soy Dios, tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Fíjate cómo Dios otra vez da su cara, da su palabra. Le dice: no tenga temor. Cuando Dios nos dice a nosotros, a ti y a mí, no tenga temor, es porque Él estará con nosotros. Uno de los enemigos más grandes que tenemos es el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a que la cosa no nos salga bien. Y el miedo nos lleva muchas veces a desconfiar del Dios Todopoderoso. Recordemos que cuando Dios creó la tierra, Adán y Eva al principio, que fueron hechos en gran manera, Génesis 1:31, no tenían miedo. Recordemos que Dios trajo los animales a Adán y Adán no tenía miedo de escuchar la presencia de Dios. Pero cuando pecaron, lo primero que sintieron fueron miedo. El miedo que se tiene por el pecado que tú y yo cargamos. Recordemos que la ley del pecado está en la carne, pero Dios nos llama a no tener miedo, sino a confiar en Dios, porque en Él tenemos la victoria sobre el pecado. Génesis 49:24 nos dice: pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Es decir, ¿qué mantuvo a José firme y fiel a la santa y divina ley? Dios fue quien le dio el poder sobre el pecado, pero fue porque él confió en Dios. No tuvo miedo de hacer las cosas que a Dios le agradan. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio poder. Éxodo 3:12 nos dice también otro consejo de Dios: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Es decir, no hay un siervo que Dios no le dé su palabra. Hasta nosotros ahora nos está dando su palabra escrita. Éxodo 3:20 también nos dice: entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Y nos dice en Éxodo 14:13: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y eso se cumplió, jamás volvieron a verlo. Israel, que abrió el mar rojo, la columna de nube, que para Israel era una luz, para ellos era una nube tenebrosa y no podían acercarse a ello. De manera que Dios trastornó su carro de guerra, arrancándoles las ruedas. Y Dios se glorificó él mismo para que Israel confiara en Dios siempre. Es decir, que la obra que Dios hizo fue una obra que trasciende, porque hasta el día de hoy podemos aprender de esa obra que Dios hizo en abrir el mar rojo y él mismo dar la cara por su pueblo, pelear por su pueblo. Levítico 26:12 nos dice también: caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Número 13:30 nos dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Es decir, la confianza de Caleb era en el Dios
de Israel que estaba, el Dios de los ejércitos. Número 14:9 nos dice, así que no se rebelen contra, tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Es decir, esa fue la palabra de ánimo de Josué, de Caleb, para el pueblo de Israel, que ese día tuvo miedo y se rebeló contra. Tan peligroso es el miedo. El miedo puede llevarnos a nosotros que nos rebelemos contra Dios. Dice Deuteronomio 1:21, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión. Dijo el Señor, el Dios de sus antepasados, no tengan miedo ni se desanimen. Deuteronomio 3:2, pero el Señor me dijo, no le tenga miedo, porque se lo he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. También en el verso 22 del mismo capítulo nos dice, no les tengan miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Es decir, la palabra que Dios nos da hoy, no tenga miedo. ¿Cómo aprendemos a enfrentar la dificultad y a vencerla? No teniendo miedo, confiando en Dios. Porque Dios es quien pelea por nosotros. Hermanos y hermanas, que Dios te me bendiga, que Dios te guarde y te colme de bendiciones. Y que el Espíritu Santo de Jehová grabe esta palabra en nuestros corazones. Esta promesa de Dios de no tener miedo, porque Dios es quien pelea por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.